Muy bien, en espera del Rey verdadero, parte 3. Vamos a Salmo 78, 70, por favor. Este mensaje es la continuación del mensaje del domingo pasado, con unos pequeños cambios para no redundar en algunos puntos que creo ya quedaron ahí claros y sí seguir construyendo sobre el tema de David, pero viéndolo desde su integridad. Les decía que es común citar a David desde su caída, es común ver a David desde su heroísmo, su valentía, su liderazgo, pero hay un elemento principal y muy importante en su corazón que detectamos y que vemos cómo a lo largo de la escritura permea y nos indica cuál es el secreto o al menos uno de los ingredientes principales que hacen a un hombre conforme al corazón de Dios. Porque créeme que ningún otro logro ni ninguna otra etiqueta que se le haya dado a David es relevante para nuestras vidas. Ni me interesa más que esa sola etiqueta, ese solo mote, esa sola expresión. Un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que llama poderosamente mi atención y me hace ver, imitar y querer acercarme al texto bíblico para saber ¿qué es lo que hace a un hombre ser un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces leemos Salmos 78, 70, 72. Léelo en voz alta para que no te duermas. Salmo 78, 70 dice, escogió también a David su siervo. Lo tomó entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Padre Santo, te damos gracias por este domingo y la oportunidad de ser otra vez expuestos ante tu palabra, Dios. Hoy que tú nos has bendecido con lluvias, vemos hacia nuestro alrededor una alegoría muy poderosa que quisiera que fuera una realidad para nuestro corazón. Así como el desierto de pronto puede florecer y así como esta tierra árida de pronto puede verse de un color distinto y puede ser reblandecida por la lluvia natural, que las lluvias de tu palabra, que las lluvias de tu Espíritu Santo empiecen a hacer reverdecer los desiertos de los corazones que estamos aquí y que podamos vivir, Dios, nuevas etapas de fructificación en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo leí este texto, Salmo 78, 72, encontré lo que quizás podrá ser, y me encantaría que fuera, el epitafio de mi tumba. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Sé que probablemente es muy temprano en la carrera para estar hablando de epitafios, toco madera. Pero creo que reviste una muy noble ambición, que todos los que lideramos algo, guiamos algo, que es una connotación diferente de la palabra pastorear, porque en este contexto pastorear es literal, pastorear animalitos, pero la palabra hebrea trae estos otros sinónimos aparejados, ¿no? Guiar, acompañar, estar junto a, enseñar. Bueno, mi deseo y mi noble ambición es que todos los que pastoreamos algo podamos al final de nuestras vidas recibir esta crítica de parte de Dios y que se diga que hicimos lo que hicimos según la destreza de los talentos que Dios puso en nuestras manos, no sin dejar de mencionar la integridad de nuestro corazón. Porque este es el elemento más importante y como lo hemos visto es el elemento sustancial y más poderoso de que lo bueno dure, de que lo que Dios puso en tus manos y para lo que eres bueno en esta vida tenga un eco que resuene aquí y en la eternidad y reviste un solo elemento: integridad. Yo creo que la integridad es realmente el fruto de una larga carrera, pero que se construye todos los días y que no simplemente volteas 30, 40, 50, 60, los años que Dios te dé, no simplemente volteas atrás
y vas a poder escuchar eso de ti. Creo que eso es algo digno de cultivarse y buscarse todos los días de nuestra vida. El Salmo 78 tiene un título al principio y dice masquil. Masquil significa instrucción. Esto se les conoce como salmos pedagógicos, o sea, está para que la gente entienda. Y lo que dice todo el Salmo 78 es muy interesante porque es como una reseña. Yo me imagino que es tan bonito que se compongan canciones con contenido histórico, porque para el pueblo que le escucha y que canta la canción, se sabe la historia de su pueblo, pero conoce también momentos muy oscuros de su historia. Y el Salmo 78 tiene también esos momentos. Pero dentro de estos momentos encuentras estos matices brillantes y esos matices que son tan esperanzadores para el... Imagínate que hay un remanente. O sea, imagínate que esta canción no la está cantando el que está siendo gobernado por David ahí en tiempo real. Imagínate que ya fuiste a la cautividad, regresaste de Babilonia, estás con tu ciudad hecha garras, estás recobrando tu identidad y estás de pronto cantando cosas y recordando cosas. Y dentro de lo que cantas y dentro de lo que recuerdas, resalta un nombre, David, y resaltan dos elementos en el carácter de David: talento y carácter, destreza e integridad. Ambos elementos son esenciales para nosotros. Nada trae mejor balance a la ecuación talento y carácter que no sea la integridad. Todos tenemos dones y talentos. Todos somos buenos para algo. Para algo tienes que ser bueno, amado. ¿Sí? El chisme no cuenta, pero búscale, ¿sí? Para algo somos buenos. Y el tema es que normalmente nos enfocamos mucho en ese talento que tenemos, descuidando un poco el carácter que va a sostener al talento que Dios nos dio. Buscamos cultivar el talento. ¿Para qué soy bueno? Qué padre que ya lo hayas encontrado. Una vez que lo encuentras, qué padre que lo sigas cultivando. Pero te tengo una noticia. Solamente con el carácter puedes sostener esos talentos. Necesitamos que estos aspectos que son corolarios de nuestra persona estén sustentados en una base. A veces nos podemos sentir un poco bajoneados porque vemos gente sumamente talentosa que se le da todo y puede hacer todo. Pero el reto no está en tener todos los talentos para que entonces puedas aspirar a hacer algo digno. Tú no necesitas todos los talentos. Codeal que tienes enseguida, si es de los que, ay, no sirvo para nada. Que ahí te hablan, no, ya, no te tires para que te levanten. Tú no necesitas todos los talentos. Y ahora sí codea lo más fuerte, pero sí necesitas todos los elementos del carácter que soporten ese talento que Dios te dio. Todos los elementos del carácter son aquello que puede poner eso que Dios te dio en marcha. Pueden entonces tener como consecuencia que podamos ver en tu vida esta misma conjunción de destreza y de integridad que vimos en la vida de David. Acompáñame el mapa de predicación para que no nos perdamos y ya saben, si les da la paz del Señor a medio sermón, luego nos encontramos en algunos de esos puntos. Me quedo en donde me quedé la semana pasada, integridad 24/7. Y ahora vamos después a integridad desde lo alto, integridad desde lo íntimo, integridad hasta lo último. Y el título de este mensaje, si es que eres del remanente que todavía trae su libreta de notas que les dimos al principio de año, o bueno, que compraste al principio de año, este mensaje se llama Un camino de integridad. Entonces, vamos a arrancarnos ahora sí hasta lo más profundo. Integridad se convierte en el elemento por el cual David entiende toda su vida, a través del cual David vive toda su vida. Y hice como una pequeña síntesis de algunos de los
momentos más significativos de la vida de David y es muy fácil ver su integridad cuando tú puedes ver que el tipo es consistente con su corazón en todo el tiempo. Hasta cuando cae y hasta cuando peca, lo que ves en su respuesta al pecado es la respuesta de un tipo que es como David. Es decir, como lo hablábamos la semana pasada, sí, integridad tiene un elemento moral y tiene una función moral, pero no se queda ahí, tiene también una función, un elemento funcional. No entendemos la integridad solamente desde qué buena persona es. ¿Sabes? A veces cuando con mis hijos practicamos el tema de la honestidad, una vez uno de ellos me dice, mira, te acabo de hacer esto, no quiero balconear a ninguno de los tres, acabo de hacer esta tontera, pero vengo y te lo confieso. Y es como, oh Dios, ¿qué le digo? O sea, sí, gracias, pero te acabo de decir que no lo hicieras. Entonces, ¿ves? O sea, podemos ser honestos y podemos ser abiertos con nuestras fallas, pero al mismo tiempo podemos no ser íntegros cuando no buscamos estar fuera del límite de estar cayendo en esas fallas o cuando no sabemos hacer las enmiendas que derivan de esas fallas. ¿Me explico? Uno puede ser muy sincero y al mismo tiempo no puede ser íntegro. Uno puede ser muy buena persona y al mismo tiempo estar teniendo serias dificultades para capitalizar los dones que Dios te dio, porque simplemente hay otras áreas de tu carácter que no has ejercitado. Y como les decía ahorita, la integridad no es algo que se pregona y ya se nota. Se nota si yo te digo que tengo un nuevo sistema para adelgazar y tú me preguntas cuántos kilos he bajado. Bueno, pues que sabes que son 500 gramos nada más. Entonces, toda mi narrativa se cae, se nota y la integridad se nota. Si yo te digo que tengo el nuevo método para hacer sermones más cortos y tú vas a YouTube y ves que el más corto es de 59 minutos, dices, pues no, algo no está jalando, pastor. No puedo simular integridad. Puedo bla, bla, bla muchas cosas, pero al final integridad se nota frente a la consistencia. ¿Cómo sabemos que David es una persona íntegra? Porque se le nota. Hay una consistencia entre convicción y sus decisiones y todo lo que hacía en todo el mapa de su vida. Yo veo, por ejemplo, 1 Samuel 24:10, David perdona la vida de Saúl una vez. 1 Samuel 26:23, David perdona la vida de Saúl otra vez. ¿Y sabes qué? David tenía suficientes argumentos para no perdonar la vida ni una ni la otra. David tenía el derecho de que él había sido ungido por Samuel. Y sin embargo, que se sabe ungido, al mismo tiempo sabe lo que es ser ungido. Pastor, no esté cantinfleando, no. Chécate Samuel 24:10. No extenderé mi mano porque él es el ungido del Señor. ¿Por qué no mata David a Saúl? Porque David, que se sabe ungido por Samuel, sabe lo que implica esa unción. Y no va a ir a romper y no va a ir a pisotear lo que él mismo ha recibido. No es que sea una movida política, no es que sea astuto, es que íntegro, de una sola pieza. El atacar al ungido es darle una patada a la propia unción que él recibió. Es tirar a la basura la investidura que él mismo ha recibido. Mientras el ungido está en funciones, él se abstiene. Pero no solamente eso, él tenía su general, Joab, que era bravísimo. Mátalo, ya lo tienes ahí. Tenía la presión social. La presión social, la posición, el derecho no cambia cuando hay algo mucho más profundo ceñido en el corazón.
hay integridad. Perdona la vida de Saúl una vez, perdona la vida de Saúl otra vez. Pero había algo más profundo. David amaba a esa familia. Cuando mueren y cuando es destruida toda la familia de Saúl, ¿qué hace David? ¿Se alegra? ¿Hace un mitin político y decir ahora sí se viene la segunda transformación de Israel? No. David llora. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán ha muerto en tus alturas. Estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán. Segunda de Samuel 1, 25, 26. ¿Ves? Hay consistencia. Pero no solo eso. David hizo un pacto con su amigo. David hace un pacto con su amigo y David sabe que aunque su amigo ya no está, su palabra vale. Y un día se pregunta, ¿queda aún alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Segunda de Samuel 9:1. ¿Sabes? Muchas veces nuestra integridad llega hasta el punto donde se tiene que pagar un precio. Si tú entraras al chat de mis vecinos del fraccionamiento, vas a encontrar a los mejores expertos en urbanización, en iluminación, en portones eléctricos, en seguridad. Son unas eminencias. Yo estoy pensando en promover a varios de ellos al premio Nobel. Pero todos ellos tienen este rollo que es muy, muy del chihuahuita, de opinólogos profesionales. Y la que paga el precio siempre es una persona. Una sola persona, la que anda ahí y ya le pegaron a la reja y ella está ahí y ya hay uno solo. Ahora, esto es solo una pequeña, ¿cómo le llaman esto que sacan los doctores? Una muestra así pequeña para analizar algo más grande. Se me fue el término. Bueno, eso. Biopsia, eso. De lo que sucede con nosotros. Tenemos el diagnóstico perfecto de lo que podemos hacer hasta que vemos el costo de lo que eso implica. Y diagnosticar y opinar y todo eso está súper chido, pero no ejecutar demuestra una tremenda falta de integridad en nuestro corazón. Y David sabe lo que era correcto. David sabe que ha hecho un pacto con Jonatán. David sabe que hay que honrarlo. Pero las implicaciones políticas de tener a un heredero del partido político que acaba de salir comiendo en tu mesa exige un alto riesgo que correr. Saúl tenía bastantes simpatizantes, a David no le importa, porque hay algo más íntegro, mejor dicho, hay algo más profundo y más excelente en su corazón, que es justamente la integridad. Queda alguno y manda a traer desde sabrá Dios, allá riberas del Sacramento en versión judía, sabrá Dios dónde, a Mefiboset a sentarlo en la mesa, a proveerle criados, a proveerle bienes, a pagar lo que es necesario, porque su palabra importa. Un elemento súper importante de la integridad se encuentra en lo que tu boca dice. Decía un amigo que era bien labioso, tú eres tu palabra. Y él era súper labioso, pero siempre me quedé con ese dicho. O sea, separé la verdad del mensajero, porque el mensajero estaba para el perro, pero él siempre decía eso, ¿no? Tú eres tu palabra. Me lo dijo un día que yo quedé de prestarle un libro y no se lo presté. Y malamente obré sin integridad porque a mí no me gusta prestar libros. Pero en mi temor del hombre es, sí, te lo presto. ¿Ves cómo funciona así rápidamente? Cómo se cae la integridad a pedazos. En mi, no quiero parecer gacho. ¿Y sabes qué digo ahora con tal libro? Es que no presto libros, te lo regalo. O sea, ahorro y te lo regalo, pero prestado, jamás. Entonces, el tema es que, bueno, él me dice esta frase, pero se quedó esta frase conmigo, somos nuestra palabra, y la medida muchas veces de la integridad de nuestro corazón recae en los pactos que hacemos con nuestra boca y la ruta que estamos dispuesta a correr para honrar esos pactos. Cuando analizamos las circunstancias a nuestro alrededor y nos damos cuenta lo que se requiere para corregir tu vida, para corregir tu matrimonio, para corregir tu familia, y recorres toda la ruta, cuán dolorosa sea, no importa,
estás dando pasos hacia la integridad. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con realmente un corazón íntegro. Me voy a adelantar, tengo aquí como 100 episodios de la vida de Saúl y David que hice aquí en mis notas. Ok, muy bien. Vamos enseguida. Integridad, sigo desde Integridad 24/7, es el ingrediente indispensable para hacer frente a las demandas de la realidad. ¿Qué es hacer frente a las demandas de la realidad? A veces hay que hacernos preguntas difíciles. Las preguntas difíciles. ¿Estoy verdaderamente donde Dios me llamó a estar? ¿Estoy utilizando bien mi tiempo? ¿Estoy utilizando bien mis talentos? ¿Estoy amando a mi esposa? ¿Estoy criando a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Estoy ahora dispuesto a ir con alguien más, a hacerle esa pregunta y a recibir la retroalimentación que sé que probablemente no sea la que yo espero? Es lo que se requiere. Hacer frente a las demandas de la realidad, hacerte las preguntas difíciles y encontrar que la respuesta a esas preguntas normalmente no va a ser tan agradable como tú esperas. Que a veces la vida nos presenta, como con David, estos elementos de no estás donde debes estar. Vamos a 2 Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Punto. Yo quiero contrastar eso con lo que leímos de Saúl la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Sondeo de asistencia. Ahí nos encuentran. Bueno, no se crean. Quería ver si estaban como que en contexto de la semana pasada. Y aparte hay que interrumpir cada 20 minutos para que se relaje tantito el cerebro. Muy bien. Volvemos. Lo que vimos la semana pasada acerca de Saúl es que cuando Saúl es confrontado con su pecado, Saúl dice: he pecado, y luego encuentra esta preciosa palabra que tú y yo sacamos así cual 9 milímetros. Siempre ya ves como estos policías que traen como una pistola aquí abajo, ¿no? Entonces ya están todos desarmados, ya están así acorralados el enemigo, y debajo como entre del chamorro, ¿no? Se sacan esta mini pistolita y terminan. Pero, ¿sí? Saúl dice: he pecado, pero... Y cambia toda la conversación y cambia toda la narrativa y nos muestra el corazón de Saúl. He pecado, pero... David es confrontado, dice: he pecado contra el Señor. ¿Y qué sigue ahí? Punto. Nada más. Cuando tu corazón y tu carácter están bien integrados, tú puedes hacer frente aún a las demandas más rigurosas de la realidad, que implica realmente ver tu vida, desnudarla y decir: ¿sabes qué? Esto no está bien y esto tiene que cambiar y esto tiene que morir y esto tiene que volver a comenzar y esto tiene que tener un giro de 180 grados. Porque un corazón no íntegro es especialista, maestría, doctorado y postdoctorado en el pero. Y encontrar un culpable y encontrar una excelente razón y encontrar siempre la forma de atenuar su responsabilidad y no decir: soy yo y me la banco. Para hacer frente a las demandas de la realidad, necesitamos conciencia de quiénes somos. Para ser conocedores de nuestros dones, necesitamos saber quiénes somos. Para saber expresar y externar esos dones y talentos, necesitamos saber quiénes somos. Y todo parte de nuestra identidad, que es una de las cosas más atacadas hoy en día. Y el mundo está encantado de añadirle, así como si fuera mi iPad, 27 etiquetas de identidad a quién tú eres. No te preocupes, tú no digas: yo te defino, pero en 5 minutos, te dice el mundo. La sociedad te dice: te definimos aquí, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la música? ¿Le vas a la América? ¿Eres vegano? ¿Eres carnívoro? ¿Amas a los perros, a los gatos, las nutrias de río? No sé si alguien ame, pero te fijas, o sea, como hay este tipo de cosas que
rápido, te podemos poner 27 etiquetas para definirte y definirte en tus etiquetas. ¿Sabes qué es lo que está? O sea, qué padre que te gusten las nutrias de río y todo eso, pero el tema es que las definiciones que normalmente alguien te puede votar van a elementos de la personalidad y nunca van a elementos del carácter. Nunca vas a encontrar, es más, suena arrogante que alguien pueda definirse como perseverante, que alguien pueda definirse como generoso, que alguien pueda definirse como bondadoso, como compasivo. Suena arrogante porque es mejor definir la personalidad magnética, atrapante, maravillosa, etcétera, y no definir el carácter, y el carácter finalmente es lo que somos. La personalidad cambia, la personalidad es muy fluida, la personalidad es muy en el mood, es muy en cierto día. Yo he notado cómo estos días lluviosos hacen renacer en mí un Manuel tan melancólico que la verdad nunca en el resto del año jamás está presente, ¿sí? Jamás soy tan sensible a la naturaleza como cuando llueve. Estoy exagerando obviamente, pero el tema es que así cambia y el carácter no debe de cambiar así. Y el carácter requiere un elemento para que la integridad nazca, que es la humildad. La paradoja de la humildad es que no se identifica a alguien por humilde cuando ese alguien sabe decir soy bueno para esto. No, porque nuestra muy retorcida visión de la humildad latinoamericana, humildad es el que no se cree bueno para nada y alguien más le tiene que decir, no, mira, si eres bueno para esto. Ay, sí soy, ay, mira, yo nunca me iba a dar cuenta. Esa es la falsa humildad. Pero el que es verdaderamente humilde y entra en esta paradoja, reconoce para qué sí es bueno, qué sí tiene, porque al mismo tiempo en la otra ecuación está, pero no soy bueno para esto y no tengo estas otras habilidades. Y él interactúa tanto con lo que Dios le dio, con su virtud, como con su pecado, como con sus fallas, como con sus limitaciones y talentos que no están. Y eso siempre está en la mesa y siempre está presente en la mente de un corazón que es íntegro. Porque para que la integridad se produzca necesita haber humildad. Porque para que haya humildad tiene que venir una conciencia de nuestra realidad y porque a través de esa realidad entonces tú y yo empezamos a ir hacia la verdadera integridad. Punto número 2, integridad entonces se cultiva desde lo alto. Salmo 15, dice el Salmo 15, Salmo de David. Y empieza con una pregunta, pero hay un sujeto que tenemos que ponerle atención. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Tú sabes que esto es una alegoría para hablar de una relación íntima con Él. Y aquí los verbos utilizados para habitar y morar tienen que ver con hospedarse, residir, habitar, alojarse, domiciliarse, instalarse. Todo esto para hacerte una sencilla observación, quedarte ahí, permanecer ahí. Y esta pregunta es una pregunta retórica porque el que está escribiendo el Salmo David, que es David, sabe cuál es el ingrediente que se necesita para que esa pregunta sea una realidad. Para tener esta relación íntima con Dios, dice entonces el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y van a ponerte el Salmo en pantalla y mientras te lo ponen en pantalla quiero economizar un poco de tiempo dándote la radiografía entonces de este caminar en integridad a partir del Salmo 15. ¿Cómo se cultiva la integridad y cómo se ve entonces? 15:2. Hay una integridad que comienza desde adentro. 15:3. La integridad sigue en nuestras palabras. 15:3b en la conducta. 15:4 en los valores. 15:5 en el manejo del dinero. Cuando la integridad está presente, permea todas las áreas de nuestra vida.
No puedes ser muy íntegro para hablar y luego nada íntegro en el manejo de tus finanzas. No puedes ser muy íntegro con tus finanzas y con el manejo de los dineros y luego nada íntegro en todo lo demás. Es una y abarca todas las áreas de nuestra vida. Y el resultado de esto es una comunión íntima con el Señor, que la vemos en la última frase del versículo 5, que nos dice: el que hace estas cosas permanecerá firme. Ya te estoy leyendo el pensamiento y ya sé que estás pensando que suena como: entonces tengo que hacer todo eso para luego que Dios como si estuviera lejano y tú tuvieras que, y así como la película de Shrek, ¿no? Que dice que avanzó reinos y reinos y el castillo, vencer el dragón y llegar a la última habitación a ver si está ahí Dios y encontrártelo ahí después de haber sorteado toda clase de dificultades. Así no es como funciona nuestro Padre, porque esto sería así como suena si no fuera gracias a la cruz. La cruz que ha traído esa cercanía y esa reconciliación. Pero al mismo tiempo encontramos también en el mismo Salmo 41:12 que Dios no solamente reacciona y se relaciona con la integridad, sino también nos ayuda a mantenerla. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad, y ve cómo termina con la misma frase que termina el Salmo 15. Me afirmas en tu presencia para siempre. Así que entonces, el dar pasos de integridad que comienzan con acercarme a Él, porque aquí está la receta, amados. Yo no te voy a dar 5 pasos para que tú vayas y seas mañana íntegro. Eso se produce desde adentro y es el resultado de esta comunión íntima con el Señor. O sea, lo chismoso no se te va a quitar, amado, si tú no tienes un encuentro con el Dios de verdad con el que estás habitando. Lo tacaño o lo usurero no se te va a quitar si tú no tienes un encuentro con el Dios tremendamente amoroso, generoso y dadivoso con el que estás interactuando todos los días de tu vida. Los valores deficientes de tu vida no se van a corregir hasta que no tengas un encuentro con la santidad y la perfección del Señor. Porque así es como se cultiva toda virtud en la vida cristiana. A partir de la contemplación del Señor en su palabra, a partir de la adoración, a partir de la meditación en sus perfecciones, en sus atributos, en quién es Él, en cómo interactúa esto con el hombre. El observar de pronto este carácter trascendente de Dios y darnos cuenta de la inmensidad y de la perfección y cómo no podemos siquiera locubrar con nuestras capacidades la más mínima idea que articule o le describa con claridad. Pero al mismo tiempo, esta inmanencia del Señor donde se hace tan pequeño o tan cercano, quiero decir, que habita dentro de ti. Este tipo de cosas son las que nosotros van cultivando este sentido de asombro, de temor reverente, y lo que va cultivando en nosotros finalmente esta aproximación a la integridad. No son 5 pasos, no es un curso, siempre ha sido lo mismo. Y los pastores sonamos como discos rayados y la iglesia sigue buscando sus 5 pasos y la iglesia sigue sin entender que no son 5 benditos pasos para nada. Que la integridad se consigue con permanecer, con hacer de la presencia del Señor el lugar de tu habitación. Toda transformación, todo carácter que tú quieras ganar se construye en el seno de la presencia del Señor. No me hables de cuántos libros has leído, de cuánta Biblia masticas o memoriza. Háblame de cuánto tiempo has pasado en su presencia y entonces podemos hablar de los resultados en tu vida.
Es importante todo lo anterior sin dejar de considerar que es en la contemplación del Señor, mirando cara a cara con el rostro descubierto su gloria, en cómo tú y yo somos transformados. No hablamos de una escala moral. No hablamos de que se te quite lo chismoso, lo mentiroso, que se te quite lo trácala. Hablamos de decir que tu corazón contemple al Señor y entonces veamos los resultados. Punto número 3. Entonces también el camino de integridad que comienza desde lo alto se construye en lo íntimo. Salmo 101. Voy a leer desde el versículo 2. Prestaré atención al camino de integridad, y este también se le atribuye a David. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré ¿dónde? Dentro de mi casa. ¿Dónde se construye todo? Ahí. ¿Cómo evitamos el famoso candil de la calle, oscuridad del hogar? Pues invierte los factores y sé candil de tu casa, ¿verdad? Bueno, luego no hace oscuridad de la calle, o sea, el chiste es a ambas, caray, vamos, ¿no? El tema es ese, empezamos desde lo íntimo, desde lo cortito. Somos muy buenos para querer hacer cambios extraordinarios mañana. Pastor, voy a dar todo mi dinero a los pobres. No, no eres saqueo, bro. O sea, ¿me explico? Pastor, ya voy a ir a confesar todas mis mentiras. El tema es empieza desde lo íntimo, lo cortito, lo inmediato, lo práctico, desde el seno donde eres vigilado 24/7. Tus hijos, tu esposa, tus padres, la gente que está contigo la mayor parte del tiempo ve cosas que los demás no ven. Y no me refiero a la parte donde estás ahí con la panza de fuera y se te ve el elástico del calzón roto y esas cosas. No, me refiero a los sí y los no de tu carácter y si eso se mantiene. A esos elementos de congruencia en donde mi papá o mi esposo es aquí esto y esto mismo lo sostiene afuera, esto mismo lo predica afuera y esto lo sostiene adentro. Que eso es lo más importante. La integridad comienza entonces en el seno de nuestra casa. Ahora, lo que sigue a continuación tiene un gran peso, dado que David es un dirigente político y habla de cómo la integridad se va a empezar a derramar en sus relaciones. Y cómo va a tener mucho cuidado de con quién se junta. Dice, por ejemplo, el corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad. Y está hablando de que no se va a juntar con ciertas personas perversas. Ahora, en nuestro camino de integridad, tú y yo tenemos un elemento que tenemos que distinguir. Es que mientras que todo el mundo es nuestro campo misionero, y si nuestro Señor se juntaba y se sentaba a la mesa con personas de cualquier clase, tú y yo no podemos ser la excepción y decir aquí sí y aquí no. Pero al mismo tiempo, yo sí puedo elegir quién entra a mi casa y quién cena conmigo, en el sentido de tener una relación yo íntima con ellos. Mientras que todo el mundo es mi campo misionero, yo no le voy a permitir al campo misionero entrar en mi casa porque son dos facetas distintas. ¿Por qué? Porque en una yo funjo como un agente de la gran comisión del Señor, pero en otra yo me relaciono y yo interactúo y yo imito conductas y yo aprendo patrones y compartimos experiencias y compartimos diferentes inclusive momentos de nuestra vida y compartimos propósito inclusive y caminamos juntos. Y ahí hay una gran diferencia entre el campo misionero y el campo de nuestras relaciones. Y yo tengo relaciones que son mi campo misionero, que yo sé que estoy llamado para estar entre ellos, para hacer una diferencia, pero también tengo otras relaciones donde yo dejo que ellos también entren a mi corazón. Y que lo que ellos son y que lo que Dios les ha dado y que lo que ellos también entre a mi vida. Y porque yo quiero que no solamente entre eso a mi vida, sino que entre a mi casa.
sabiendo que tengo mucho que aprender de mucha gente. Entonces, es que vaya iniciando sí en nuestra casa, sí en nuestro corazón, pero que se extienda a nuestra esfera relacional y a nuestro campo de relaciones. La gente con la que yo interactúo y con la que yo hago vida y escogí para hacer vida con ellos es un reflejo de mis convicciones, es un reflejo de mi amor por el Señor, lo comparten mi amor por el Señor, comparten mi temor por el Señor, me edifican, me impulsan a caminar todos los días en un mayor amor por el Señor, en un mayor temor reverente, en un mayor amor por otros también. En mi campo relacional también se va a quedar muy evidenciada mi integridad. Y un elemento fundamental de las relaciones no es solamente con quién evitamos y a quién dejamos entrar, sino cómo mantenemos. Cómo mantenemos y cómo interactuamos estas relaciones. Yo creo que no hay tal cosa como un cristiano conflictivo. Una persona verdaderamente piadosa, íntegra en su andar relacional, debería tener un jardín de flores de amigos y no un cementerio de amistades truncadas. O sea, ¿cómo me vas a hablar del amor del Señor y de la bondad del Señor si no veo un jardín y en lugar del jardín veo un cementerio? ¿Cómo me vas a hablar del fruto del Espíritu que te pega directamente al carácter cuando veo un cementerio en lugar de un jardín? Los jardines se cultivan, sí hay que sacar malezas, hay que estar presente, hay que regar, pero en suma, todo eso termina siendo el testimonio de nuestra integridad relacional. ¿Se ponen, por favor, la fotito que les pedí? Un autor que se llama Henry Cloud dice que viajando en un bote, en una lancha, él recibió como que este chispazo, ¿no? Es decir, de acuerdo a quien maneja la lancha, es la estela que deja. Y ven cómo se ve ahí bifurcadita la estela, ¿no? Si la estela es sinuosa y es accidentada, probablemente sea culpa del que maneja la lancha. Si la estela es uniforme y está como lisita, y alguien puede luego estar atrás en un esquí haciendo algo, tiene que ver con el que maneja el bote o la lancha o el barco en general. El tema es esto. Yo veo esa bifurcación en dos áreas. Una es el área relacional. Y esa es la más importante. Porque en el área relacional encuentro a Dios, encuentro a mi prójimo y encuentro a las personas en las que Dios me mandó a desarrollar. Finalmente habrá un nicho, un grupo determinado de personas. Bueno, al menos para mí que no tengo tanta batería social, yo no me imagino miles de amigos, pero yo sí puedo identificar un nicho de personas. Y puedo identificar al mismo tiempo que mi llamado primero es a intimidad con Dios, pero que de esa intimidad tiene que discurrir algo hacia las otras esferas y que se nota en ese camino de integridad. Y que se nota en esa estela, no me van a quitar la imagen, que se nota en esa estela que va dejando el bote que es mi vida. La otra es con la que quiero concluir en el punto número 4. Punto número 4 es integridad hasta lo último. Y es la estela de la habilidad. Porque yo creo que, y me la quitaron. Gracias, me encanta. Ok, la estela de la habilidad, creo que es a la que más tiempo le vamos a dedicar a lo largo de nuestra vida. Porque estamos orientados a hacer. Creo que el mundo está cableado para que nosotros somos de esta forma. Hacer, lograr, conseguir, escalar. ¿Qué viene enseguida?
viene maestría, viene el doctorado, viene el siguiente escalafón de la empresa, viene la expansión acá, viene cualquier clase de elementos que tú puedas agregar a los dones con los cuales ya estás contando ahorita. Yo le escuché esta frase al pastor Adrian Rogers. No sé si sea de él, pero él dijo algo como: los niños se gozan por lo que hacen, pero los hombres se gozan por lo que son. El perfecto equilibrio de ambas, relacionalmente y funcionalmente, se encuentra con la respuesta a la pregunta de ¿en quién me estoy convirtiendo? Porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que la verdad la cosa se trata más de cómo terminó que de cómo empezó. Y eso trae un profundo peso de responsabilidad, pero también de descanso. Porque me doy cuenta que entonces esto es de resistencia, no es de velocidad. Y no puedo meter tantos factores de éxito como popularmente se entiende si no estoy interactuando con los factores del éxito como el Señor entiende el éxito para mí. Y el éxito relacional tiene que ver con el éxito funcional, y en algún punto ambos se encuentran y generan algo más valioso para el Señor. No se trata tanto de lo que estamos logrando como de en quién nos estamos convirtiendo. Porque quizás para lograr lo que logramos estamos dejando mucho de nuestro carácter en la mesa o en el piso, sacrificando cosas importantes, personas importantes, sacrificando en el altar de lo funcional, lo relacional. Y ambas van de la mano. Y la relación más importante para nosotros es justamente la que va a determinar integridad desde lo íntimo, desde lo alto, es la que va a determinar el alcance de esos dones y de esos talentos que el Señor nos ha dado. La vida es más de cómo terminamos. Yo por eso empecé con el epitafio, porque mi deseo es que queramos terminar bien. Terminamos bien cuando podemos responder a la pregunta: ¿en quién me convertí? ¿Me convertí en lo que juré destruir? Suele pasar demasiado. Quizás tienes toda la vida juzgando a tus papás y te estás convirtiendo en, tus papás. ¿Pasa o no pasa? Pasa demasiado. Quizás tienes toda la vida huyendo de algo que es justamente en lo que te estás convirtiendo. Porque no es así como funciona. Es que tú y yo no nos convertimos en alguien huyendo de otras personas, sino buscando la perfección y la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Yo no me voy a convertir en la persona en que Dios deseó para mí y luego diciéndole: ok, Dios, bueno, pero yo veo cómo me las arreglo. Para eso que tú quieres, yo lo hago. No. No funciona así. Yo lo persigo a Él. Porque la carrera es con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Yo corro viéndolo a Él. Yo corro contemplándolo a Él. Yo corro anhelando terminar bien y no estoy corriendo de alguien o de algo. Ay, quiero correr de mi pasado porque no quiero repetir. Tú corre a Cristo y el pasado se queda atrás. Cuando dejas de correr, entonces se siente aquí. Cuando tú corres hacia el premio.
Ve lo que se dice también de David, 1 Reyes 9:4-5, Dios hablando con Salomón: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, como anduvo en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Hablaremos de Salomón después. La integridad es esta brújula que necesitamos para volver de nuevo a Dios, porque en la carrera nos distraemos un buen. Porque, mira, quizás el enemigo no te puede destruir ahorita porque tú tienes un corazón muy blindado, muy consciente, estás dando pasos agigantados en integridad. Oh, pero sí puede distraerte. Y sí puede utilizar los N dones que Dios te dio para decir, a ver, ¿y ahora cuál? ¿Cuál es? David tenía demasiadas habilidades. David no tuvo una carrera musical y tenía talento musical. David no se convirtió en un rey conquistador en términos de ir acrecentando cada vez más el imperio de Israel, pero era un rey que tenía talento militar. Y yo veo un David que tenía para jalar en cualquier dirección, siempre conectado a una dirección. ¿Cuál es el corazón de Dios en este tiempo para mi vida y qué es lo que tengo que hacer? Primeros 100 días de gobierno de David, no sé, esto es una expresión. Primeros 100 días de gobierno de David, ¿qué es lo que hace? La batalla, la primera batalla que pelea, no es para hacerse nombre, es para ir a tomar Jerusalén. Monte, que el mismo Salmo 78 nos dice que el Señor amaba. Desde el día 1 la agenda del reino era la agenda de David. Desde el día 1 los dones y talentos y el corazón de David están enfocados en el reino, están enfocados en el Señor, están enfocados en el para qué soy bueno para ti y en función de ti. Porque a veces somos como este niño en juguetería, ¿no? Que de repente es como que ve algo y quiere. Y sin embargo, antes de que se lo bajen del estante, el niño ya se distrajo hacia algo y dice, quiero esto también. Y podemos observar en esta ilustración que a veces el niño se olvida del primer objeto porque su enfoque se aparta de ello y jamás lo escuchas decir, no quiero este en vez de aquel, cuando ve el segundo objeto. No dice en vez de. No es que cambia de opinión como lo haría un adulto para tomar una decisión distinta. Sus deseos y su falta de enfoque simplemente lo llevan de una cosa a otra. Cuando trasladamos esa estructura del carácter a la vida adulta, reconocemos a muchas personas que conocemos y con las que trabajamos, que comienzan algo y se distraen en otras direcciones antes de terminarlo. O hacen el seguimiento, pero han añadido tantas cosas que la primera obtiene sola una porción del éxito que pudo haber obtenido. ¿Me estás siguiendo? En la multiplicidad de prioridades, lo que vamos a encontrar la mayoría del tiempo es una tremenda parálisis de ¿y ahora qué sigue? De no dedicarle a lo bueno y a lo mejor de nuestra vida y a eso para lo cual el Señor nos está llamando la mayor cantidad de energía. Porque aquí está la radiografía en la vida de David. Primera de Crónicas 29, 2, 3. Ve cómo se concentra el factor habilidad con el factor amor hacia las cosas de Dios, con la agenda de Dios, con el concentrar todo lo que alguien es, sabe y puede hacer en un propósito mucho más excelente que nos rebasa, pero que al mismo tiempo siempre tiene como meta la gloria de Dios. Dice el versículo 2, con toda mi habilidad. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. Si el Señor necesitaba el guerrero, necesitaba el gobernante, el líder, necesitaba el administrador.
Pero este guerrero, gobernante, líder, salmista, administrador, restaurador de una nación tenía un enfoque. El monte que fue a pelear desde el principio, el arca que se trajo después, todo tenía un enfoque. Quiero una casa, un lugar de adoración para mi Dios. Yo no quiero ser recordado, quiero que mi Dios sea recordado. No por lo que yo soy, sino porque mi Dios debe ser recordado. Y porque tú y yo estamos aquí para que nuestro Dios siga siendo recordado de boca en boca y de generación en generación. Y lo que yo hago entonces supone hacer que mi Dios sea recordado. Y la integridad no es para que digamos qué bonita persona eras. Y tampoco es para que no digan. No es para que no anden diciendo, para que no tengan nada que decir de mí. La integridad es para que la gente se acuerde de nuestro Dios. Versículo 3. Dice David, versículo 2, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. Y ya viene todo lo que provee. Versículo 3. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo, lo doy. Todo lo que él hizo en su habilidad tenía un enfoque. Todo lo que él acumuló, tampoco lo estimó para él. No, es que es el tesoro, es el patrimonio de mi hijo Salomón. No se lo toquen, es el patrimonio de mi hijo Salomón y de todos los hijos que tenía regados, David. El tesoro del rey, lo más profundo del corazón del rey, las riquezas, los botines de batalla. Oye, esto es el currículum del rey. Esto es lo que lo hace grande. Esto es lo que lo hace respetable. Ahí es donde están todos los trofeos de los gigantes que mató, de toda la gente que se ejecutó, los grandes logros de él y de sus valientes. Todo eso ha tenido como consecuencia ganancias y tesoros. Todo eso también va para la casa de mi Dios. Porque la integridad, amados, no es qué bonita persona eres, sino es qué glorioso y qué grande es el Dios de esta persona que se atreve a caminar así, viendo a lo invisible, a pesar del costo, a pesar de que no es popular, a pesar de que no recibe invitaciones, a pesar de que no acumula multitudes, a pesar de que no recibe aplausos, a pesar de que no tiene muchos seguidores en redes sociales. No es eso lo que motiva al corazón íntegro, sino es decir, todo esto nunca ha sido para mí, ha sido para Él. Para que mi Dios sea recordado, para que mi Dios sea exaltado, para que Él reciba el tesoro de mi corazón. Y hacen eco las palabras del maestro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El tesoro de David estaba en la casa de Dios. Cada peso que juntaba, cada doblón de oro, cada moneda, cada piedra preciosa tenía un destino, el de la casa de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Determina si tu caminar es verdaderamente íntegro delante de Él, porque ahí es donde se construye la integridad. Y es donde se mantiene la integridad. ¿Para quién hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿A dónde suma esto? ¿A mí o al tesoro del reino de Dios? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias. La integridad, amados, no es opcional. No es una virtud más. No es un adorno de la vida cristiana. Es el cimiento sin el cual nada permanece. Tu posición en esta vida sin integridad es como una casa sin cimientos. Tú puedes lucir impresionante por fuera, pero estás destinado al colapso. Lo que sostiene tu llamado y tu propósito no son tus habilidades, tu carisma, ni tu impacto. Lo que sostiene tu llamado
es tu corazón íntegro. Tienes valores, tienes expectativas, tienes sueños, anhelas cosas buenas. Todo eso serían como los bloques estos apilados entre sí, sin un concreto que los sostenga. Y eso es lo que hace la integridad a esos valores y esos dones que tú tienes. La integridad te sostendrá antes, durante y después de la caída. Dice el Salmo 25, integridad y virtud me sostengan porque en ti espero. Me preserven porque en ti espero. La integridad no solamente te guardará de caer, es lo que te va a mostrar el camino de regreso cuando fallas. La integridad te hará auténtico en tus relaciones, valiente para enfrentar la verdad de ti mismo, capaz de perseverar cuando nadie te ve y sobre todo sensible a una comunión íntima con Dios. Salmo 119, 80. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Finalmente no es David, no es Saúl, a los que tú y yo queremos imitar. Es aquel que anduvo y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es Cristo quien nos muestra la integridad en palabras, acciones, pensamientos, motivaciones, y que nos muestra la correcta comunión con el Padre que propicia esa integridad. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Amado Dios, hoy reconocemos que probablemente estamos caminando lejos de estos parámetros, de estos estándares. Dios, vuélvenos a través de la integridad al propósito para el cual nos mandaste aquí, al porqué del por qué estamos aquí, a conectar otra vez en esa íntima relación que tenemos contigo. Normalmente nos hacemos preguntas: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios se ha alejado? Comienza con un corazón íntegro y termina por ahí. No es una cuestión de magia, es una cuestión de integridad. Y la comunión íntima del Señor es para con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Tú y yo no podemos aspirar a comunión sin integridad. Amado Dios, vuelve nuestro corazón un corazón de una sola pieza. Vuelve mi corazón de una sola palabra, que no haya distinción entre mi vida pública y mi vida privada. Hazme de una sola pieza, Dios. Dame un nuevo corazón que sea conforme a tu corazón. Dame un entendimiento claro, Dios, de lo que me has dado, de los dones y talentos que tú me has dado. Juntamente, Dios, con el llamado a tener un corazón como el tuyo en todo tiempo, que fue tentado en todo y sin pecado. Que en todas las cosas observemos a Cristo y que viéndolo a Él, entonces corramos en pos de Él y no corramos de nadie más y no corramos hacia nadie más que no sea hacia ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Haznos como comunidad Baluarte una iglesia íntegra que practica lo que predica. Una iglesia humilde, consciente de su pecado, consciente también de su llamado, consciente de quién es en Cristo y consciente de todo lo que aún puede llegar a ser. Quita de nosotros esta religiosidad, esta costra religiosa que nos hace ser sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera y muertos por dentro, Dios, y aviva desde adentro de nosotros una conciencia de una relación íntima contigo que impulse todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos, Dios, desde adentro y jamás al revés. Desde adentro, Dios, desde conocerte a ti, desde contemplarte a ti, desde ser intencionales
y constantes en buscarte y en contemplarte. En el nombre de Jesús. Gracias por este domingo, Padre Santo. Amén.